Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Una semana más seguimos haciendo la sección de tecnología con un ser humano real, no sé hasta cuándo, también lo voy a decir. Él es Jaime García Cantero, a quien todavía no hay inteligencia artificial que pueda sustituir. Jaime, ¿qué tal? Muy bien, Ángel. Precisamente, dos noticias de hoy mismo relacionadas con la inteligencia artificial. Una de ellas la contábamos esta mañana y de hecho hemos empezado el abierto con ello. La inteligencia artificial que permite, lo voy a simplificar mucho, leer la mente. No es exactamente esto, pero nos puede hacer pensar que se puede leer la mente. Y claro, lo que comentábamos con los analistas esta mañana y que contigo lo hemos hablado muchísimas veces, ¿no? El buen uso o el mal uso que se haga de la tecnología. ¿Qué te parece este avance? Bueno, pues es un avance del que estamos muy cerca. Lo hemos hablado aquí algunas veces. Hay una parte de la tecnología que lleva años trabajando en entender el cerebro como un circuito eléctrico. Y cuando entiendes el cerebro como un circuito eléctrico, puedes medir cosas, puedes medir flujos, puedes medir resistencias, puedes medir distintos parámetros en un cerebro que con inteligencia artificial es capaz de modelar y tratar de entender lo que ocurre en ese cerebro. Yo creo que es un buenísimo ejemplo de lo que decías. Esta tecnología va a valer para curar enfermedades. Exacto, nos decían, para gente que haya quedado con dificultades de expresión por un ictus, por un derrame cerebral, por lo que sea, tendrá esa facilidad, pero... De hecho, los desarrollos iban hacia ahí, pero es verdad que la misma tecnología supone una herramienta de control cerebral como nunca ha existido en la humanidad. De hecho, bastante aterrador, porque claro, controlar nuestras mentes es controlar a las personas. Claro. Y la capacidad que tendría la tecnología de casi de esclavizar, o que digamos, no solamente es entender, claro, primero es entender, pero luego es transformar lo que la mente piensa. Y ahí desde luego hay unas derivadas preocupantes. Se habla muchísimo, yo creo que es uno de los temas para los próximos años, de neuroderechos, ¿no? De los derechos que tenemos a que nuestro cerebro no sea observado, medido y controlado. Pero llegarán tarde, tú sabes que llegarán tarde. Como casi siempre. Hay países que ya están regulando. La Unión Europea, como casi siempre, fue de los primeros en planteárselo y será de los últimos en conseguir regularlo, porque tardamos mucho en regular este tipo de cosas, pero la velocidad a la que va la tecnología es tan rápida que posiblemente cuando queramos proteger nuestros derechos, todos llevemos ya gorros. Exacto. Que sean capaces de leer lo que pensamos. Y nos estén controlando. Aquí lo bueno ha sido Mario Laurrea cuando le he preguntado por el tema, que ha dicho, no entiendo por qué tanta noticia. Yo llevo leyéndole el pensamiento a mi marido desde hace mucho tiempo. Y sin inteligencia artificial ni algoritmo ninguno. Exacto. Y luego la otra noticia que también hemos comentado esta mañana, la comentaba Fernando Bayo cuando hemos hecho el repaso a la prensa, Padrino, que ahora te preguntaré también por eso, Padrino, porque así le llama el periódico, el New York Times. El New York Times, sí. Padrino, y lo pongo entre comillas, de la inteligencia artificial, deja Google y avisa de los peligros de esta tecnología. Sí. ¿Paso qué da? Bueno, uno de los grandes científicos, porque es una persona con un perfil muy técnico, muy científico, es un ingeniero, no es una persona de negocio dentro de Google, es una de las grandes nombres dentro de la inteligencia artificial. De hecho, lo del Padrino viene por ahí, porque es una de las personas que más ha contribuido al avance, sobre todo de las redes neuronales, que es una parte muy relevante de la inteligencia artificial, que lleva años trabajando en Google y antes en distintas universidades, y que ahora parece que hace una reflexión que se parece de cierto modo a la que hacía el grupo de Elon Musk y todos los demás hace unos meses, diciendo que o paramos esto o nos puede llevar a sitios donde nunca pero ellos llegar. Trabajan en un tema, lo lanzan y luego cuando se van, ve que se les va de las manos, dice, uy, espera. Es muy interesante eso por un lado, y dos, que él, si lees la entrevista entera, lo que hace es decir que todos menos Google, ¿no? Que Google es maravillosa, que Google lo hace bien, que Google, que es su ex empleador, lo hace todo bien. De hecho, él abandona Google no porque no crea en lo que hace Google, sino porque cree que si lo dice desde Google, vamos a hacer todos ese juicio, decir, claro, pero es que tú eres juez y parte de todo esto. Entonces él prefiere hacerlo desde fuera. Cada vez son más voces que dicen cosas que casi todos hubiéramos dicho ya desde hace años, que es que si no controlamos esto, se nos puede ir de las manos. Yo creo que la esperanza es, si hay gente tan inteligente como este señor, que ha sido capaz de llevar la tecnología y la ciencia, porque él viene del mundo de la ciencia, hasta este punto donde está, ¿realmente como especie vamos a ser tan estúpidos de no regularla? Sí. Pues ¿Me lo estabas con una pregunta retórica o...? Pues porque parece aterrador, ¿no? O sea, que tengamos gente tan inteligente para crear este tipo de tan cosas brillante, y luego seamos tan estúpidos de permitir que nos quiten los trabajos
complejos, que cree mentiras peligrosas para nuestras sociedades, que envenenen las democracias, que estamos haciendo mal para tener genios y a la vez ser tan estúpidos. Pruebas tienes, ¿eh? No, pruebas tenemos todos los días. Basta con leer el periódico para ver que la estupidez está infravalorada. Hay estúpidos por todas partes. Pues ahora una prueba de agudeza auditiva. Tiene mucho que ver también con la inteligencia artificial, con todo esto que estábamos hablando. Este es el cantante norteamericano Drake. Y este es el cantante y productor canadiense The Weeknd. Y esto que va a sonar ahora, adivinen qué es. A ver, Jaime, explícanos qué es esto. Bueno, pues el titular, ya lo desarrollamos, es que esta es una canción desarrollada, creada con inteligencia artificial, en la que, por supuesto, ni Drake ni The Weeknd han participado, han cantado ni han hecho absolutamente nada. Es verdad que cuando decimos este titular, habrá algún oyente que se piense que ahora va a poder poner ChatGPT, decirle hazme una canción de The Weeknd y va a salir, y no es así. El proceso es mucho más complicado. De hecho, no conocemos todo el proceso, sabemos que la letra ha sido 100% generada por inteligencia artificial y que las voces, que como vemos... Creadas también por inteligencia artificial. Están las dos creadas completamente por inteligencia artificial. Se ha desarrollado un software específico, se ha entrenado para que sus voces se parezcan a las de estos cantantes, y esto es algo que está ocurriendo en muchos sitios distintos dentro del mundo de la música. Educar a voces para que parezca que canta otra persona. Claro, yo recuerdo también, esto nos lo contó también Bayo un día repasando la prensa, y yo le pregunté aquí, digo, pero ¿y esto es legal? Pues ese es el tema, que está en el límite de lo legal. Esto recuerda mucho cuando en los inicios de la música electrónica, en 2004, el famoso Grey Album, ¿no? de Dr. Mouse, en el que mezcla el White Album de los Beatles con el Black Album de Jay-Z. Los dos artistas, los que quedaban de los Beatles más Jay-Z, habían autorizado esto, pero todo el entorno musical, que los poseedores de los derechos, los sellos, las discográficas, todos los demás, estaban aterrorizadas y consiguieron parar durante un tiempo esto. Esto está en el límite de lo legal, porque es verdad que los estilos no son registrables. Y aquí lo que está haciendo es copiar estilos. Como siempre, la regulación y aquí la propiedad intelectual va por detrás de lo que está ocurriendo. Universal, que es el sello de estos dos músicos, ha conseguido que se retire de algunas vías legales, por ejemplo Spotify, pero esta canción se puede encontrar ahora mismo en TikTok, se puede encontrar en YouTube y lleva millones de reproducciones. Pero incluso no solo los que llevan los derechos de los sellos, también los propios cantantes, ¿no? En este caso sí, porque ninguno de los dos ha autorizado el uso de su voz. Pero aquí volvemos a lo de siempre. Las voces, podíamos discutir mucho de las voces hasta qué punto son registrables y patentables, pero los estilos musicales no. Entonces, tú buscar algo que se parezca a alguien, a día de hoy no es ilegal. Y como siempre, parecerse solamente a uno es ilegal. Parecerse a 1000 a la vez, ¿no? Mezcla de muchos artistas. Es como lo de las copias de los bolsos, que en lugar de Prada se llama Plada, por poner un ejemplo. Se llama plaga y cambias la hebilla y ya parece que es otra cosa. Exacto. Pues aquí vivimos algo parecido. O sea, decimos, copiar la canción exacta, sabemos, es un plagio. Copiar un estilo, no sabemos muy bien lo que es. Y ahí, desde luego, vienen tiempos interesantes también para los abogados. Totalmente. Hay estrellas que se forrarán también. Con esto también se forrarán. También. Hay estrellas de la música que son hologramas y voces generadas por inteligencia artificial que suenan perfectas, como este diálogo inventado, escuchen, entre Joe Biden y Donald Trump mientras juegan al videojuego Overwatch. Dorado, I love this map. Takes me back. Is that you again, Joe, on my fucking team? Oh, great, it's this guy. Oh, GG, we lost. This is my rank-up game, too. We are not even out of spawn doors, GG. and this guy is already complaining. Someone dodge, please. You fucking insta-lock Zen O sea, again, se and you're escucha gonna perfectamente feed. diciendo palabrotas, insultándose, completamente metidos en el papel de dos streamers que se encuentran online. Está claro que se puede hacer cualquier cosa con sonidos y las voces, con el sonido y las voces. ¿Cómo se lo está tomando la industria de la música? ¿Qué medidas piensa tomar y qué medidas puede tomar? Pues la industria de la música se está tomando regular, porque hay una transformación muy poderosa de la industria, ¿no? Y que al final conduce a una tendencia que llevamos años viendo, ¿no? Que es el poder de los productores. O sea, los productores como grandes protagonistas del negocio musical, los productores, también los compositores, y la pérdida de peso, vamos a decir, de los intérpretes, que son sustituidos cada vez más sus instrumentos por electrónica y ahora sus voces por inteligencia artificial. Esto es un cambio de modelo en el que hay, como siempre, ganadores y perdedores. Los productores, algunos de ellos están tremendamente contentos. Por supuesto, toda la vanguardia defiende esto, pero gente también, productores del mundo mainstream absoluto, están hoy defendiendo que la inteligencia artificial les va a hacer a ellos capaces de conseguir productos que antes soñaban. Pensemos, un productor solo puede conseguir hoy un producto que antes necesitaría 30 músicos para hacer. Esto, desde luego,
cambia la arquitectura de poder dentro de la industria. Como siempre, los sellos y vamos a decir, la industria en general está muy preocupada por estos cambios para ver qué parte les queda a ellos, porque esto, desde luego, es tremendamente relevante. La tecnología se ha adueñado de la creación musical, pero también y sobre todo de la distribución musical. Ayer fue el Día de los Trabajadores y merece la pena recordar que también esas personas, antes conocidas como artistas o como creativos, a las que hoy llamamos creadores de contenido, también cobran mucho menos que antes. Muchísimo menos. Esto lo llevaba Pron el domingo en El País y creo que es un tema tremendamente relevante, ¿no? Cómo la llegada de las grandes tecnológicas, de las plataformas, da igual que sean de música, que sean de cine, que sean de lo que sea, han conseguido disminuir los ingresos espectacularmente de los artistas. Para que nos hagamos una idea, y a ver si soy capaz de recordar bien los ceros, porque son tantos ceros, por cada reproducción de música de una canción en YouTube, por ejemplo, el artista cobra, si no tiene un contrato específico, el contrato estándar, él cobra $0,00625. Es decir, es una auténtica barbaridad. Es decir, cada vez que le damos a una canción de un artista en YouTube, él solo se lleva eso. Eso. En Spotify, Tidal, Apple Music, que sea, es un poquito más, pero estaríamos entre medio céntimo y 1 céntimo y algo por reproducción. Es decir, para que nos hagamos una idea, un éxito de 1 millón de reproducciones en Spotify, pues tendría aproximadamente unos ingresos anuales de unos $40.000. Por supuesto, eso a repartir entre los músicos, los productores, el sello y todo lo demás. Pensemos cómo es de posible vivir con ese tipo de ingresos. Pero ¿y no ha habido reivindicación por parte de la gente de la música? Por supuesto que ha habido reivindicación. De hecho, hemos hablado aquí alguna vez, por ejemplo, de Taylor Swift, que ella decidió salirse de Spotify, salirse de plataformas, luego volvió, pero solamente con un acuerdo en el que ella garantizaba que no solamente ella, sino otros artistas recibían un salario justo. No pedía más que eso. ¿Los músicos ahora con qué se ganan la vida? Pues lo vemos cada día, ¿no? Con el directo. Cada vez la gente con los conciertos, girando más y haciendo conciertos. Pero con un efecto muy peligroso, que es que sabes que las plataformas abusan de ti, pero tienes que estar porque es la manera de que la gente vaya a tu concierto. Entonces necesitas estar ahí y hay unas plataformas tecnológicas, como siempre decimos, que ganan dinero a paladas y con una capacidad extractiva brutal, porque sin tener músicos, sin tener escritores, sin tener guionistas, sin tener lo que sea, son capaces de extraer ese valor. Porque eso no solo pasa en el mundo de la música. Eso no solo pasa en el mundo de la música, pero a mí iba por ahí el domingo, esto pasa en toda la cultura, estamos creando enormes plataformas. Y aquí hay dos cosas interesantes, ¿no? Hablamos siempre de estas nuevas que han llegado, pero no hablamos del poder que han adquirido las de siempre, ¿no? Como hoy el mundo de la música, los sellos, hay solo 3 grandes sellos, como en el mundo de las publicaciones de los libros hay 5 grandes editoriales, esto es a nivel mundial, y se reparten absolutamente todo el poder. Hablamos muchísimo de Google, de Meta, de Spotify y todos los demás, y se nos olvida el poder, por ejemplo, de Disney, ¿no? Con un poder absolutamente enorme, capaz de decidir lo que ven millones de personas en el mundo. De hecho, se llama el concepto capitalismo de punto de estrangulamiento, ¿no? Esto viene de teorías muy ligadas a modelos como, por ejemplo, el de Uber, ¿no? que todos sabemos, llegan a una ciudad y su idea es bajar precios compitiendo contra los servicios de taxi hasta que solo quedan ellos y entonces yo tengo el poder y soy yo el que fijo las condiciones. Y pongo el precio que quiero. Esto está pasando en el mundo de la cultura, ¿no? Cuando yo creo que todos entendemos, ¿no? Cuando tú al final, como creador, solo puedes vender tu producto a un determinado cliente, que es esta plataforma, ya no es tu cliente, es tu jefe. Pone las normas, pone los precios y es el que fija las condiciones. Y el ejemplo paradigmático, sin duda, es el de Amazon y el impacto que ha tenido en el mundo del libro. Aquí en Europa hemos escapado un poquito, no es como en Estados Unidos, pero en Estados Unidos el práctico monopolio que tiene Amazon de la industria de los libros es absolutamente brutal. Pero ¿y la alternativa entonces cuál es? Pues las alternativas no son fáciles. Desde luego, hay que defender las plataformas independientes. Hay plataformas independientes. En este país tenemos, por ejemplo, Filmin, que es una plataforma que no pertenece a ese tipo de grupos y en el que se da otro tipo de peso al creador. Por supuesto, hacer el ejercicio que todos tenemos que hacer de tratar de entender cómo se puede consumir cultura directamente desde sus creadores, y esto es algo también francamente interesante, y plantearnos este tipo de comportamientos que a veces tenemos, ¿no? De recurrir como únicas vías de cultura a estas grandes plataformas, porque hay otra derivada, ¿no? Las plataformas del audiovisual comprando derechos masivamente de ciertos cineastas, por ejemplo, que harán que después del acuerdo con Netflix, con Spielberg o de Apple
Apple con otros directores, la única manera de ver a estos creadores sea en estas plataformas. O sea, poner candados a los creadores de cultura. Jaime García Cantero, un beso. Un beso, gracias. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.